Ahora hablemos acerca de la fórmula molecular. Es la fórmula real del compuesto. Esta fórmula molecular se determina a partir de la fórmula empírica. A la fórmula empírica le vamos a simbolizar con Fe. Cuando hablemos de Fe, estamos refiriendo a fórmula empírica. Entonces, esta fórmula molecular o fórmula real del compuesto se determina a partir de la fórmula empírica y su peso molecular del compuesto. O sea, para determinar la fórmula molecular necesitas la fórmula empírica y necesitas el peso molecular del compuesto. Esas dos cosas necesitas. Teniendo esas dos cosas puedes obtener la fórmula molecular. Entonces, ¿cómo determinamos? Tenemos que determinar un número n. Este número n, que es entero, tiene que ser igual o es igual al peso molecular real del compuesto entre el peso molecular de la fórmula empírica. Hace rato hemos hecho un ejemplo donde hemos determinado la fórmula empírica. De esa fórmula empírica podemos sacar su peso molecular, ¿no? Y este peso molecular real nos pueden proporcionar directamente el peso molecular o se puede calcular. Entonces, esto va a representar la fórmula empírica, digo, la fórmula molecular, ¿no? Este de acá. Esto es la fórmula molecular. Entonces, ¿cómo se determina? Necesitamos la fórmula empírica. A la fórmula empírica le vamos a multiplicar por un número n entero y de esa manera vamos a tener la fórmula molecular, ¿no? Este número entero n se determina de esta manera, dividiendo el peso molecular real del compuesto entre la fórmula empírica. Y para tener una idea más clara, vamos a hacer un ejemplo, y con eso espero que esté más claro, que dice lo siguiente, ¿no? El ajinomoto es un condimento muy utilizado como sazonador en comidas. Una muestra de 10 gramos fue analizada. Dio como resultado la presencia de 3.783 gramos de oxígeno, 3.551 gramos de carbono, 0.477 gramos de hidrógeno, 0.829 gramos de nitrógeno y 1.360 gramos de sodio. Por otra parte, se determinó el peso molecular del compuesto, siendo su valor igual a 169 unidades de masa atómica. Determine la fórmula empírica y fórmula molecular del compuesto. Entonces, en primera instancia, tenemos que determinar la fórmula empírica. Una vez que tengamos la fórmula empírica, recién podemos determinar la fórmula molecular. Entonces, ¿cómo determinamos la fórmula empírica? Les decía hace rato, cuando hemos hecho el anterior ejemplo, necesitamos saber nuestro compuesto de qué elementos está formado. En este caso, nuestro compuesto es el ajinomoto, ¿no? Este es nuestro compuesto, el ajinomoto. Y nos dice que es un condimento, ¿no? Es un compuesto químico y se lo puede utilizar como condimento. Entonces, nuestro compuesto nos dice que una muestra de este compuesto de 10 gramos fue analizada. Entonces, tenemos 10 gramos del compuesto, 10 gramos, que fue analizada. Dio como resultado la presencia de 3.783 gramos de oxígeno. Entonces, ya sabemos que nuestro compuesto, este ajinomoto, tiene oxígeno, uno de sus elementos. Después tiene 3.551 gramos de carbono. Entonces, otro elemento que tiene nuestro compuesto es carbono. 0.477 gramos de hidrógeno. Otro elemento que tiene nuestro compuesto es hidrógeno. Y también tiene 0.829 gramos de nitrógeno. Otro elemento que tiene es nitrógeno. Y finalmente 1.300 gramos de sodio. Entonces, nuestro compuesto, nuestro ajinomoto, ¿no?, tiene como elementos que conforman nuestro compuesto, tiene oxígeno, tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno y tiene sodio. Entonces ya sabemos qué elementos tiene nuestro compuesto. Ahora la pregunta sería, ¿qué composiciones, en qué porcentaje en masa están esos elementos en nuestro compuesto? Para eso nos dan estos datos, para calcular el porcentaje en masa. Una muestra de 10 gramos, o sea, el total es 10 gramos. De estos 10 gramos, 3.783 gramos corresponden a oxígeno. De estos 10 gramos, 0.477 gramos corresponden a hidrógeno. De estos 10 gramos, 0.829 gramos corresponden a nitrógeno.
Y de estos 10 gramos, 1.360 gramos corresponden a sodio. Con esas masas, ¿no? Con esta masa total, 10 gramos, y las masas de cada elemento, podemos sacar su porcentaje en masa de cada elemento. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, tenemos los datos, ¿no? Vamos a sacar el porcentaje en masa de oxígeno. ¿A qué va a ser igual el porcentaje en masa de oxígeno? Va a ser su masa de oxígeno sobre la masa total. ¿Cuánto es la masa de oxígeno? El enunciado nos dice 3.783 gramos de oxígeno, dividido entre la masa total, que es 10. La masa total es 10 gramos. Entonces, masa parcial del oxígeno entre la masa total lo multiplicamos por 100. Ese es el porcentaje en masa de oxígeno. Que en este caso, si hacemos las operaciones de 3.783 gramos dividido entre 10 gramos, lo multiplicamos por 100, vamos a tener 37.83% de oxígeno. Ya tenemos el porcentaje en masa de oxígeno que tiene en este compuesto, ¿no? El oxígeno. El otro elemento es el carbono, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Ahora va a sacar el porcentaje en masa de carbono. De carbono es 3.551 gramos, entre el total que es 10 gramos. Lo multiplicamos por 100, esto nos da 35.51%. Ahora sacamos el porcentaje en masa del otro elemento, hidrógeno. Su masa parcial es 0.477, entre la masa total que es 10, ¿no? 0.477 gramos entre 10 gramos por 100, 4.77%, el porcentaje de hidrógeno. Ya hemos hecho de hidrógeno. De nitrógeno, masa parcial 0.829 entre la masa total que es 10 por 100. Entonces, el porcentaje en masa de hidrógeno va a ser 0.829 gramos dividido entre 10 gramos por el 100, nos da 8.29%. Y ya hemos hecho del nitrógeno. Finalmente, el último elemento que presenta nuestro compuesto es el sodio. Su masa parcial es 1.300 gramos de sodio, dividido entre la masa total, que es 10 gramos, por 100, tenemos el porcentaje en masa de sodio, que va a ser 13.60%. Entonces, acá se ha determinado los porcentajes en masa de cada elemento que conforma nuestro compuesto. A partir de estos porcentajes en masa, como en el anterior ejemplo, podemos determinar la fórmula empírica. Nos hacemos esa tablita, ¿no? Nos hacemos una tabla en donde tenemos en la primera columna los elementos que conforman nuestro compuesto. Los elementos que conforman nuestro compuesto, ¿cuáles son? Tienes que poner en esa tabla los elementos. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, sodio. Entonces, esos elementos son los que conforman nuestro compuesto, ¿no? ¿Qué elementos conforman nuestro compuesto? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, sodio. En la siguiente columna ponemos el porcentaje en masa de cada elemento que conforma nuestro compuesto. Entonces, para eso se ha calculado esto. De oxígeno, 37.83, ¿no? De oxígeno, 37.83, su porcentaje en masa. De carbono, 35.51. De hidrógeno, 4.77, y así sucesivamente. De nitrógeno, su porcentaje en masa 8.29, y de sodio 13.60. Entonces, esos valores se introducen acá en el porcentaje en masa, ¿no? En la siguiente columna ponemos el peso atómico. Entonces, este peso atómico para el oxígeno es 16, carbono es 12, peso atómico del hidrógeno es 1, peso atómico del nitrógeno es 14, peso atómico del sodio 23. En la siguiente columna hacemos el cálculo de los átomos gramos, que va a ser igual a la masa dividido entre el peso atómico. Para el oxígeno, ¿a qué va a ser igual los átomos gramos? Su masa, 37.83, dividido entre 16. ¿No? Eso nos da 2.3644. ¿No? Entonces, para encontrar este valor de 2.3644, se está dividiendo. Estamos dividiendo 37.83 entre 16. Para el siguiente, los átomos gramos de carbono, hacemos lo mismo. Dividimos 35.51 dividido entre 12, eso nos va a dar
2.9592. Les decía que por lo menos trabajen con 4 decimales para encontrar la fórmula empírica. Después dividimos 4.77 dividido entre 1, nos va a dar el valor de 4.77. Después 8.29 dividido 14 nos va a dar 0.5921. Después dividimos 13.60 dividido 23 nos da 0.5913. Ahí tenemos los átomos gramos de cada elemento, ¿no? Ahora, de estos valores, de estos átomos gramos, vemos cuál es el menor, cuál es el valor menor. Entonces, acá tenemos 0.5913. Este es el valor menor. Entonces, todos los otros valores lo vamos a dividir entre este valor menor. O sea, para el primer caso, oxígeno, 2.3644, dividimos entre este valor de 0.5913, ¿no? Dividimos entre este valor. Lo dividimos y eso nos va a dar el valor, tiene que dar un número valor 4, ¿no? Pueden hacer la prueba. Después dividimos 2.9592, lo dividimos entre este valor, 0.59, dividimos. Después 4.77 dividimos entre 0.5913 y eso nos debería dar 8, ¿no? 8. Después dividimos 0.5921 entre 0.5913, nos va a dar 1. Y este valor, 0.5913, entre el mismo valor, nos va a dar 1. Entonces, lo que se hace es, para encontrar esta relación de átomos gramos, es dividir, ¿no? cada uno de estos valores de átomos gramos entre el valor menor, para que nos dé números enteros, ¿no? En este caso va a dar 4, 5, 8, 1, 1. Entonces ya tenemos la fórmula empírica. ¿Cuánto vamos a tener de oxígeno en nuestra fórmula empírica? Vamos a tener 4 átomos gramos. ¿Cuánto vamos a tener de carbono? Vamos a tener 5. ¿Cuánto vamos a tener de hidrógeno? Vamos a tener 8. ¿Cuánto vamos a tener de nitrógeno? Vamos a tener 1 y de sodio 1. Entonces escribimos la fórmula empírica, ¿no? Vamos a tener, ¿no? La fórmula empírica va a ser carbono, el carbono es 5, entonces va a ser subíndice 5. De hidrógeno tenemos 8, de oxígeno tenemos 4, de nitrógeno tenemos 1, subíndice 1, que se asume que está acá, y de sodio 1. Entonces, esa es la fórmula empírica. Esta fórmula empírica está formado por los elementos que conforman nuestro compuesto. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula empírica. Esa sería la respuesta a la pregunta de determinar la fórmula empírica. Ahora vamos a pasar a determinar la fórmula molecular. Para ello, vamos a determinar en primera instancia el peso molecular de esta fórmula empírica. ¿A qué es igual el peso molecular de esta fórmula empírica? Tenemos que sumar su peso atómico de cada elemento multiplicado por la cantidad de átomos que se tienen. Tenemos 5 de carbono. 5 por el peso atómico del carbono es 12. Entonces 5 por 12. Más, ¿cuánto tenemos de hidrógeno? Tenemos 8. Por su peso atómico, que es 1, 1 por 8 nos va a dar 8. Más peso atómico del oxígeno, 16. ¿Cuántos tenemos? 4, 16 por 4. Más peso atómico del nitrógeno, 14. No, solo tenemos 1, 14. Más peso atómico del sodio, 23. Entonces, de esa manera, tenemos que determinar el peso molecular de la fórmula empírica, ¿no? Vamos sumando, esto es del carbono, peso atómico del carbono, tenemos 5 carbonos, 12 por 5. Después más del hidrógeno, este es su peso atómico del hidrógeno, que es 1. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 8. Más peso atómico del oxígeno, este es el oxígeno, 16. Por 4, tenemos 4 oxígenos. Más, esto es nitrógeno, y esto es sodio, ¿no? Entonces, todo eso sumamos y tenemos el peso molecular de esta fórmula empírica. Sumando nos va a dar 169. Es el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, en el enunciado del problema nos decía, ¿no? Para la fórmula molecular, nos decía que, por otra parte, se determinó el peso molecular del compuesto,
siendo su valor igual a 169 unidades de masa atómica. Entonces, tenemos el peso molecular del compuesto, 169. Recuerden que tenemos que encontrar un valor N. Este valor N es el peso molecular real del compuesto entre el peso molecular de la fórmula empírica. El peso molecular de la fórmula empírica, 169, se determina a partir de tu fórmula empírica, determinas este peso molecular de la fórmula empírica. Este peso molecular real nos dan, en este caso para el ejercicio, nos dan en el enunciado, nos dice que el peso molecular del compuesto tiene 161 UMAS, su valor es ese, ¿no? Entonces, tenemos esto, el peso molecular del compuesto, 169, peso molecular de la fórmula empírica también vale 169, entonces 169 entre 169 nos va a dar el valor de 1. Y para este caso, ¿no?, a la fórmula empírica le tenemos que multiplicar por este valor N para obtener la fórmula molecular. Como N es 1, entonces en este caso la fórmula empírica va a ser igual a la fórmula molecular, porque este valor N vale 1, ¿no? Si fuera otro valor, entonces va a cambiar la fórmula molecular, ¿no? Va a depender de cuánto sea este N, ¿no? Si fuera 2, este N, si fuera 2, a la fórmula empírica tenemos que multiplicarle por 2 a los índices, ¿no? O sea, va a ser 2 por 5, ya va a ser 10, 2 por 8, 16, 2 por 4, 8, aquí vamos a tener 2 nitrógenos, 2 sodios, si fuera 2. En este caso de nosotros es 1. Entonces, si a esto lo multiplicamos por 1, va a ser 1 por 5, va a seguir siendo 5, 1 por 8 va a seguir siendo 8, 1 por 4 va a seguir siendo 4, aquí 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1. Entonces, para este caso, la fórmula empírica va a ser igual a la fórmula molecular, ¿no?, por este valor de N igual a 1.